Hola estudiantes, en este video vamos a continuar con lo que es el área de relaciones y álgebra. En el video pasado estuvimos viendo lo que eran las expresiones algebraicas y el valor numérico. Ahora vamos a entrar en lo que son los monomios, vamos a ver monomios semejantes, operaciones con monomios, factor numérico y factor literal. De este modo vamos a trabajar las habilidades específicas de reconocer monomios semejantes, efectuar operaciones con monomios, suma, resta, multiplicación y división. Bueno, lo primero que tenemos que aprender antes de entrar con monomios es el significado del término. Un término va a ser una expresión algebraica que no se puede descomponer como la suma o resta de expresiones algebraicas más simples. Por ejemplo, tenemos 2 por x a la menos 2. No la podemos descomponer como una suma o resta de otras expresiones. Tenemos 1 entre x más 1. Y tenemos k por x a la 3 por y entre z. Esto sí es un término. ¿Cuáles no representan un término? Pues las que sí se pueden descomponer como una suma o resta. Por ejemplo, x al cuadrado menos y por x más 3 o x más y. Estos no van a representar un término. Ahora, un término se puede dividir en dos, en un coeficiente numérico, que esta va a ser la parte del término que va a estar formada por los constantes y los números. Y también está el coeficiente literal, que va a estar constituido por las variables. También se puede llamar factor numérico o factor literal. Veamos un ejemplo. El 3 sería el coeficiente numérico, mientras que el x por y entre z va a representar el coeficiente literal. Así, bueno, un monomio va a ser un término algebraico donde cada variable tiene un exponente entero positivo. Es decir, bueno, las únicas operaciones que van a aparecer entre las letras son el producto y la potencia del exponente natural. Y bueno, además va a estar formado por el factor numérico y el factor literal. ¿Por qué? Porque es un término algebraico. Entonces, si tenemos el monomio 3x, el factor numérico va a ser 3, mientras que el factor literal va a ser x. Si tenemos el monomio 5 medios por y al cuadrado, el factor numérico va a ser 5 medios, el factor literal y al cuadrado. Y bueno, si tenemos 80, el factor numérico va a ser 80, mientras que el factor literal va a ser, bueno, cualquier letra que nosotros queramos, ponemos que z, a la 0. ¿Por qué? Porque z a la 0 es 1. Y es como que tuviéramos aquí por z a la 0, que eso va a ser igual a 1, entonces va a ser 80 por 1. Y eso es igual a 80. Ahora, los monomios también se pueden clasificar en dos, por el número de variables, que va a ser la cantidad de variables distintas que aparecen en el monomio. Por ejemplo, t por w al cuadrado entre 4. Tenemos que las variables son t y w, quiere decir que hay dos variables, y por el grado de cada variable, que va a ser el exponente respectivo en el monomio, mientras que el grado global es la suma de los grados de cada variable. Veamos un ejemplo. Si tenemos el monomio menos h a la 5 por d, el grado del monomio va a ser 5 porque vamos a utilizar el exponente con mayor valor en valor absoluto. Entonces el grado del monomio sería 5 y el grado total, que es la suma de todos los grados, va a ser suma 5 y el d, recordemos que está elevado a 1. Entonces 5 más 1 es 6. Luego tenemos el monomio 9 a la 3 por x a la 5 por y a la 5 por w a la 0. Entonces el grado del monomio va a ser el mayor exponente en valor absoluto, en este caso también es 5. Y el grado global va a ser la suma de 3 más 5 más 5 más 0.
En este caso sería 13. Ahora, bueno, veamos lo que son los monomios semejantes. Estos van a ser aquellos que tienen el mismo, exactamente el mismo factor literal. Como por ejemplo, vemos 3 por x a la 4 por y menos 5 por x a la 4 por y. Entonces notemos que el factor literal, que sería x a la 4 por y, es lo mismo en ambas expresiones. Veamos menos 2 por x por y 15 por y por x. Notemos que es lo mismo tener x por y a tener y por x. Porque si recordamos lo que habíamos visto en videos anteriores, la multiplicación es conmutativa. Y luego tenemos menos 8 por y a la 4 y 7 por y a la 2. Entonces notemos que el factor literal es distinto en ambas expresiones. Por lo tanto, estos no representan monomios semejantes. Ahora, para hacer operaciones como suma, resta, división o multiplicación de monomios, tenemos que asegurarnos que sean semejantes. Si no son semejantes, no podríamos sumarlos, ni restarlos, ni hacer ninguna otra operación. Entonces, bueno, veamos unos ejemplos. Señale cuáles de los siguientes monomios son semejantes. Entonces tenemos menos 4 por a la 2 por b. Tenemos que fijarnos en el factor literal, que en este caso es a la 2 por b. Entonces buscamos en estas expresiones cuáles tienen a la 2 por b. Este es 1 y bueno, sería el único. Ahora vemos el otro, y por x a la 3 entre 3. Entonces nuestro factor literal es y por x a la 3. Y bueno, aquí tenemos 1. Recordemos que la multiplicación es conmutativa, por lo tanto es lo mismo tener y por x a la 3 que tener x a la 3 por y. Aquí también tendríamos otra y tendríamos esto también, porque poseen el mismo factor literal. El siguiente es x por y al cuadrado por z, entonces lo buscamos, factor literal, y bueno, aquí tenemos uno, marcamos, y aquí tendríamos otro. Luego tenemos menos 4, vemos que su factor literal sería una letra elevado a 0, entonces buscamos números, que sería 1, 0, y menos 2 tercios. Y por último tendríamos a por b al cuadrado, vemos que este no representa, porque el cuadrado está elevado aquí en el a y aquí en el b. Este sí sería 1, a por b al cuadrado entre 3, y ese sería 1. Ahora nos piden calcular la suma de x más 2x entre 5. Entonces, bueno, tenemos nuestra expresión y lo que podemos hacer aquí es homogeneizar. Entonces, recordemos lo que hacíamos, sacábamos el mínimo común múltiplo entre 1 y 5, en este caso es 5. Este 5 lo vamos a dividir por 1, nos da 5, y lo multiplicamos por el numerador, que es x. Entonces tendremos 5 por x. Luego el 5 lo dividimos entre 5, eso nos da 1 y lo multiplicamos por 2x. Entonces 1 por 2x nos va a dar 2x. Y bueno, ya podemos sumar. Notemos que poseen el mismo factor numérico, es decir, son monomios semejantes. Por lo tanto, podemos sumarlos. ¿Cómo sumamos los monomios? Pues conservamos el factor literal y sumamos los factores numéricos. En este caso sería 5 más 2, que va a ser 7. Entonces notemos, conservamos el factor literal y sumamos los factores numéricos. Entonces tendremos 7 por x entre 5. Por último tenemos el siguiente ejemplo. La familia Jiménez tiene una soda en la que venden hamburguesas a un precio de X colones, tacos a un precio de Y colones y refrescos a un precio de Z colones. El fin de semana tuvieron las siguientes ventas. Que bueno, en este cuadro nos explican que el viernes vendieron 24 hamburguesas, 18 tacos y 50 refrescos.
El sábado 35 hamburguesas, 40 tacos y 85 refrescos. Y bueno, de igual forma el domingo. Entonces nos dicen, expresa en términos de X, Y y Z el ingreso por ventas obtenido cada día, expresa el ingreso total obtenido en un fin de semana y bueno, por último encuentra el valor numérico de este ingreso para X igual a 700, Y igual a 500 y Z igual a 600. Entonces bueno, veamos el primer apartado. Tenemos que expresar en términos de X, Y y Z el ingreso obtenido por cada día. Entonces veamos el viernes. El viernes vendieron 24 hamburguesas. Y al inicio, bueno, nos decían que las hamburguesas se representaban con X, los tacos con Y los refrescos con Z. Entonces, notemos que nos están pidiendo el ingreso por ventas de cada día. Eso quiere decir que tenemos que sumar lo que se vendieron en hamburguesas, luego en tacos y luego en refrescos. Entonces se vendieron 24 hamburguesas, o sea, 24X más 18 tacos que se representaba con una Y más 50 refrescos que lo representamos con la Z. Y ocurre igual para el sábado. Se vendieron 35 hamburguesas más 40 tacos más 85 refrescos. Y de igual forma con el domingo. Se vendieron 16 hamburguesas más 12 tacos más 50 refrescos. Y bueno, notemos que ya los estaríamos expresando en forma de X, Y y Z. Ahora nos dice, exprese el ingreso total obtenido el fin de semana. Entonces sabemos que el sábado se vendieron 35 hamburguesas más 40 tacos más 85 refrescos. Y el domingo se vendieron 16 hamburguesas, 12 tacos y 50 refrescos. Entonces nos están pidiendo el ingreso total. Eso quiere decir que este ingreso del día sábado se tiene que sumar con el ingreso del día domingo. Entonces, acordémonos, sumamos monomios semejantes. ¿Y cuáles son los monomios semejantes? Vemos que 35X semejante con 16X porque tienen el mismo factor literal. Luego tenemos 40Y que se puede sumar con 12Y. Y por último tendremos 85Z que se puede sumar con 50Z. Entonces hacemos 35 más 16, eso nos va a dar 51X, porque bueno, conservamos el factor literal y sumamos el factor numérico, más 40Y más 12Y, eso nos va a dar 52Y, y más 85Z más 50Z, eso nos va a dar 135Z. Entonces ya tenemos que ese es el ingreso total obtenido el fin de semana. Y en el inciso 3 nos dicen que mediante este ingreso encontremos el valor numérico. Quiere decir que tenemos que sustituir en ese ingreso los valores de X, que es 700, de Y, que es 500, y de Z, que es 600. Entonces, bueno, haciendo esas multiplicaciones, 91 por 700 es 63.700 más 52 por 500, que es 26.000, más 135 por 600, que es 81.000. Entonces sumamos todas esas expresiones y obtenemos 170.700. Por lo tanto, el valor numérico de ingreso de ese fin de semana, como bueno, X igual a 700, Y igual a 500 y Z igual a 600, es de 170.700 colones. Y eso sería todo. Muchas gracias.